Algoritmos de segmentación con paginación por demanda. Teoría, ejemplos y ejercicios en Python. Con la finalidad de seguir avanzando en el temario de sistemas operativos, vamos a dedicar este video ahora a lo que es precisamente el último tema de la unidad 3, que es lo que se utiliza en los sistemas operativos más modernos, que es la segmentación con paginación por demanda. Comencemos. Bienvenidos a Videoteca Valencia, explorando el conocimiento a través de la galaxia. Esfuerzo académico para ti, contenidos de pedagogía, ingeniería, psicología, programación y más. Fichas didácticas, objetivos claros. Aprende de forma eficaz. Explicaciones técnicas detalladas, casos de estudio y prácticas reales. Preguntas reflexivas, actividades para aprendizaje activo. Ejemplos de algoritmos, sistemas de gestión y ciberseguridad. Suscríbete ya, apoya este canal, donaciones bienvenidas. Gracias por unirte a Videoteca Valencia, te esperamos. Algoritmos de segmentación con paginación por demanda, teoría, ejemplos y ejercicios en Python. La segmentación con paginación por demanda es la forma de administración de memoria más utilizada en los sistemas operativos más actualizados. Este tema corresponde a la unidad 3, que es esquemas de administración de memoria. De hecho, es el último tema de la unidad 3 de la asignatura de sistemas operativos de la carrera de Ingeniería en Computación, séptimo semestre. ¿Y quién está dándoles esta plática? Gerardo Rafael Valencia. Ya lo saben. Vamos entonces ahora a comenzar con esto. Bienvenidos al futuro de la memoria virtual. Estimadas y estimados futuros ingenieros en computación. Es un placer guiarlos en el estudio de este esquema híbrido que resuelve los problemas de la administración moderna de memoria. El conocimiento detallado de la segmentación con paginación por demanda es esencial para comprender cómo los sistemas operativos de hoy maximizan la eficiencia y la seguridad. Esto fue analizado y publicado por Silverchat y sus colaboradores en el 2021. Les invito a participar activamente con sus preguntas y reflexiones para asegurar un aprendizaje significativo y aplicado. Si desean profundizar en los ejercicios y temas complementarios de sistemas operativos, no olviden visitar y suscribirse e invitar a sus contactos al canal de YouTube Videoteca Valencia de un servidor, Gerardo Rafael Valencia. Pueden apoyar el canal simplemente compartiendo el acceso al canal con sus contactos. La segmentación con paginación por demanda. ¿Dónde se ubica este algoritmo? Bueno, este esquema de administración es la solución híbrida más utilizada, vamos a decir, en los sistemas operativos modernos. Surge como respuesta a las limitaciones de los métodos puros. La segmentación generaba fragmentación externa y la paginación pura carecía de una visión lógica de programa, por lo que se tenían que subdividir los programas en páginas del mismo tamaño sin tomar en cuenta las unidades lógicas de cada programa. Esto fue analizado y publicado por Tannenbaum y Voss en el 2020. Es por eso que entonces surge la estructura de la segmentación, pero considerando la estructura lógica de las unidades de código. Esto incluso fue analizado por
más bien fue considerando la pila, los encabezados, los códigos, o sea, las estructuras lógicas de la programación. Mientras que la paginación proporcional, la flexibilidad física, al permitir que estos segmentos se almacenen en cuadros de página dispersos en la RAM y la memoria y en la memoria secundaria, entonces esto permite precisamente que sea una administración de memoria mucho más eficiente. El esquema por demanda asegura que solo se carguen las páginas necesarias, optimizando el uso de la RAM. Esto fue analizado y publicado por Stalling en el 2018. Ahora, los logros del aprendizaje para la sesión. Al finalizar esta presentación, debemos tener la capacidad de explicar el funcionamiento del mecanismo de traducción de dirección lógica DL, de dirección física DF, en el esquema híbrido. Esto, aunque ya lo hemos analizado en videos anteriores, se aplica ahora a un esquema híbrido en donde el programa se subdivide en segmentos, que son unidades lógicas, y después cada uno de esos segmentos, cada unidad lógica, se subdivide en páginas para que puedan ser cargados en memoria en páginas que conforman los segmentos. Cargados en memoria en marcos de página que conforman la estructura de todos estos, los marcos de segmento. También debemos ser capaces de distinguir las ventajas clave que ofrece este esquema al resolver los problemas de fragmentación externa. Esto es muy fácil de entender. Imaginen ustedes que si cada unidad lógica de segmento se almacena en páginas pequeñas en donde se van almacenando una parte de de ese código, la única parte que puede presentar fragmentación es la última página y solamente la puede presentar internamente. Por tanto, la fragmentación externa se elimina al 100% y solo quedaría activa la fragmentación interna, que es menos dañina que la externa y la verdad es un volumen mucho menor. También debemos ser capaces de analizar el impacto en el rendimiento del uso del buffer de traducción anticipada, lo que se conoce como la tabla lógica de bloques o la tabla de bloques lógica. Debemos ser capaces, además, de aplicar los conceptos de resolución de ejercicios de traducción de direcciones y desarrollo en Python. Esto fue analizado y publicado por Deitel y sus colaboradores en el 2017. La necesidad del esquema híbrido. ¿Por qué híbridos? ¿Por qué combinar las dos? Bueno, este algoritmo es la piedra angular de los sistemas operativos modernos. Su relevancia radica en combinar las fortalezas y anular las debilidades. Esto es, combinar las fortalezas de la segmentación y de la paginación y anular las debilidades de la fragmentación y de la paginación. Para esto lo que hace primero es eliminar la fragmentación externa mediante la aplicación de los algoritmos de paginación. Al usar páginas, el espacio libre en la RAM no necesita ser contiguo, resolviendo el problema crónico de la segmentación. Esto fue analizado y publicado por Deitel y sus colaboradores en el 2017. Ahora también,
La visión lógica clara. La segmentación ofrece protección y una referencia funcional, código, datos, al programador, algo que la paginación pura pues, no ofrece. Ahora, la paginación por demanda permite un ahorro de RAM y solo se cargan las páginas necesarias, permitiendo que programas muy grandes se ejecuten con poca RAM física disponible, obviamente. Esto analizado y publicado por Stalin en el 2018. El impacto en las tecnologías futuras, más bien. Bueno, la comprensión profunda de la segmentación con paginación es vital para, primero, virtualización avanzada. Las máquinas virtuales, VMS, y los contenedores, Docker, Kubernetes, utilizan capas complejas de gestión de memoria virtual basadas en el esquema. Es fundamental para el desarrollo de hipervisores. La arquitectura de microservicios permite un mejor aislamiento y gestión de los recursos entre múltiples servicios que se ejecutan simultáneamente, aumentando seguridad de las aplicaciones. Esto fue analizado y publicado por Tannenbaum y Voss en el 2020. La computación en la nube, el cloud computing, es la base para la asignación dinámica y escalable de la RAM a los miles de procesos que ejecutan en los data centers. Esto fue analizado y publicado por Silverchat y sus colaboradores en el 2020. Ahora, la evolución de la gestión de la memoria de segmentos a páginas es una evolución. Los primeros sistemas usaron administración contigua. Esto es memoria con bloques juntos, pegaditos. Es un particionamiento fijo y dinámico que condujo a la ineficiencia. Ahora, la gestión de memoria evolucionó en 3 etapas para superar las limitaciones de contigüidad y fragmentación externa, que son las más graves. Esto fue analizado y publicado por Stalin en el 2018. Ahora, la segmentación pura organiza la memoria por unidades lógicas de tamaño variable. Eso es una fortaleza, pero el problema principal es que genera fragmentación externa, y esa es una debilidad muy fuerte. La paginación pura, por otro lado, organiza la memoria por unidades fijas, ¿sí? Que son las páginas, resolviendo la fragmentación externa, pero perdiendo la visión lógica. O sea, no integra bloques lógicos, sino que rompe el esquema de todos los bloques para ajustarse al tamaño de las páginas. Hago una aclaración aquí. La memoria nunca se divide ni en segmentos ni en páginas. La memoria podemos decir que se organiza en bloques de segmento o, en su caso, en bloques de página. Al principio, en los sistemas operativos antiguos, viejitos, se llamaba como bloques de memoria, que podía ser para lo que es la ejecución del mejor ajuste o del primer ajuste, que eran los dos modelos antiguos de administración de memoria que existían. Ahora, lo que es la segmentación con paginación, esto es segmentación y en particular segmentación con paginación por demanda,
Combina la estructura lógica de la segmentación, esto es, subdivide los programas en procesos lógicos, con la eficiencia física de la paginación. O sea, subdivide los bloques, los segmentos lógicos en páginas para que puedan ser cargadas de manera discontinua, convirtiéndose en el estándar actual. Esto fue analizado y publicado por Tannenbaum y Voss en el 2020. Ahora, la segmentación. Este algoritmo ofrece una visión lógica de los procesos. En la segmentación, la dirección lógica se componen de un par de datos, lo que es el número de segmento, la S, y el desplazamiento, o sea, el tamaño del segmento, donde S es el número del segmento y D es el desplazamiento offset dentro de ese segmento, o sea, qué tanto se desplaza en la memoria, o sea, qué tan grande es, pues. Cada segmento es una unidad lógica funcional. Código, pila, datos, etc. Y de tamaño variable, obviamente. La tabla de segmentos, TS, es crucial ya que almacena la base dirección física de inicio y el límite tamaño de cada segmento. Analizado y publicado por Silverchat y sus colaboradores en el 2021. Este límite se usa para la protección de memoria. Si el desplazamiento D excede el límite, se produce un fallo de segmento. ¿Por qué? Porque es más grande que el bloque de memoria asignado a ese segmento. Y a eso se le conoce como el seg fault, o sea, el error del segmento. Ahora, la paginación por demanda, como la eficiencia física de la administración de la memoria, porque la paginación debemos aceptar que tiene la mayor eficiencia física que se conoce. La paginación divide la memoria en unidades de tamaño fijo, que se conocen como páginas. ¿Sí? Ahora, el problema es que los marcos o frames, que son los marcos de página de la memoria, ¿sí?, no almacenan unidades lógicas completas, sino que almacenan pedazos de segmentos, o sea, pedazos de unidades lógicas completas, entendiendo que cada segmento es una unidad lógica. Ahora, la dirección lógica, ¿sí?, está estructurada por dos datos. Lo que es el número de página, P, y lo que es el desplazamiento en la página, donde el número de página es P y el desplazamiento es el tamaño del pedazo de código que está almacenado en la página. Normalmente debe de ser del mismo tamaño que la página, excepto en la última página de cada segmento, en donde se coloca nada más el código faltante de ese segmento, y eso es lo que provoca que en esa página, en la última página de cada segmento, se pueda generar la fragmentación, pero interna. Y recuerden que la fragmentación interna siempre es menos dañina que la fragmentación externa. La tabla de páginas TP traduce P a un número de marco físico, ¿sí?, M, en donde está la dirección física de esa página, que no tienen por qué estar juntas las páginas de un segmento. Puede estar una en A, otra en M, otra en Z, otra en D, en cualquier orden, porque nada más se hace una tabla en donde se va llamando cada una de ellas. La tabla de página TP entonces traduce P a un número de marco físico M,
La paginación por demanda introduce el bit de validez, BI, en la ATP, en la tabla de páginas. La página solo se carga desde el disco a la RAM cuando se necesita el fallo, cuando se presenta más bien el fallo de página, optimizando la RAM y el espacio de memoria virtual. Esto fue analizado y publicado por Deitel y sus colaboradores en el 2017. Este mecanismo permite la no contigüidad física de los procesos y de las páginas, más bien de los segmentos de los procesos, para que sea una idea completa y redondeada. Ahora, recuerden que todo esto está analizado y publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia para aquellos que quieran profundizar mucho más, soportar toda esta teoría, tener todo el análisis de los principales autores que hemos analizado. Está publicado en el canal de YouTube Videoteca Valencia. Con respecto a la segmentación y paginación, el mecanismo central, este esquema combina ambos niveles de traducción. Por ejemplo, el primero es el nivel lógico, que es la segmentación, o sea, subdivide el programa en segmentos, en unidades lógicas que estructuran el programa. El proceso es una colección de segmentos. La dirección lógica inicial es la dirección lógica del segmento, ¿sí? Conocida, por ejemplo, como DSEG. Después tendremos que ver el desplazamiento del segmento, o sea, el tamaño. Ahora, el nivel físico es la paginación. Cada segmento lógico se divide en páginas. La clave es que cada entrada en la tabla de segmentos TS no apunta a la RAM directamente, sino que apunta a la tabla de páginas para indicar cuáles son las páginas que le corresponden a ese segmento. Esto fue analizado y publicado por Silverchat y sus colaboradores en el 2021. Como pueden darse cuenta, es una de las teorías más modernas que existen. Podemos tener datos, a lo mejor, que hablan de ella, del 2017, del 2018, del 2020, del 2021, del 2022, hasta ahí, porque es lo que se ha escrito de esta teoría. El sistema operativo, entonces, descompone el desplazamiento del segmento de SEG en un número de páginas P y el desplazamiento dentro de las páginas. Con esto podemos comprender que la última página de cada segmento podrá a lo mejor no ocupar toda la página completa y entonces puede quedar un pedazo de memoria dentro de la página que no va a ser utilizado porque ya no alcanzó a llenar esa página. Pero precisamente eso es lo que genera la fragmentación interna en lugar de la dañina fragmentación externa. Entonces la dirección lógica final para la unidad de manejo de memoria es el segmento S, la página P dentro de ese segmento y el desplazamiento de la página, ya no el del segmento, sino de la página, porque un segmento puede tener múltiples páginas. Ahora, el algoritmo de traducción SPD, ¿sí?, nos lleva precisamente a una dirección física. La MMU, que es la unidad de manejo de memoria, realiza una secuencia de 4 pasos para convertir la dirección lógica SPD en una dirección física. Primero, acceso a la tabla de segmentos. Usa un número de segmento, el que sea S, para indexar la tabla de segmentos.
sea, genera un índice de la tabla de segmentos. Segmento 1, segmento 2, segmento 3, segmento 4, segmento 5, etc. Esto fue analizado y publicado por Stallings en el 2018. Luego hay una verificación, segundo paso, verificación del límite del segmento. Comprobar que el número de páginas P esté dentro del límite de la tabla de páginas del segmento. O sea, cada segmento tendrá una tabla de páginas que es donde se van a cargar todas las páginas de ese segmento. Entonces P tiene que ser menor al límite de ese segmento. Si falla, ocurre entonces un seg fault, o sea, un error de segmento. Ahora, para el asesor de la tabla de páginas, para el acceso más bien a la tabla de páginas, la tabla de segmento proporciona la base de la tabla de páginas. Esto es, se usa P para indexar esta tabla de páginas y obtener el marco físico M si el bit de validez es inválido, hay un fallo en la página. Entonces imaginen ustedes, primero subdividimos el programa en segmentos. Subdividimos cada segmento en páginas, o sea, el programa. Cada unidad lógica, que es un segmento. Luego, creamos los marcos de página y vemos qué tan grande es el segmento lógico, el segmento como unidad lógica. Y entonces asignamos el número de páginas necesario para poder cargar el programa. Y ahora, eso es en tablas. Pero si nos vamos a la dirección física, entonces lo que tenemos que ver es qué memorias, o qué más bien páginas, van a ser cargadas a la memoria para que pueda hacerse la ejecución del proceso. Con esto se calcula la dirección física. La dirección física se calcula entonces como df igual a m por el tamaño de marco más d, que es el desplazamiento dentro de la página. Y con esto tenemos entonces la dirección completa para la carga y la ejecución del proceso. Ingeniería en computación, la clave del diseño. Como ingenieros en computación, este esquema nos permite diseñar sistemas operativos robustos y seguros, abordando directamente las fallas de los esquemas puros. Protección por segmento. La tabla de segmento permite entonces al sistema operativo aislar lógicamente las unidades funcionales, código, pila y montón, y la verificación de límite del segmento que previene que una unidad inválida, ¿sí?, no pueda o que se vaya a cargar y que entorpezca la ejecución del segmento, lo cual es un mecanismo clave de seguridad. Esto fue analizado y publicado por Tannenbaum y por Voss en el 2020. Ahora, si nos vamos al paso B, la eliminación de la fragmentación externa. Al paginar cada segmento, se garantiza que no se requiera memoria física contigua para las grandes estructuras lógicas y entonces haciendo innecesaria
la compactación manual, o sea, el estar cambiando pedazos de memoria de un lugar a otro. Esto fue analizado y publicado por Silverchat y sus colaboradores en el 2021. Para el manejo del espacio de la direcciones masivas, en aplicaciones modernas de Big Data, la inteligencia artificial IA, los espacios virtuales pueden alcanzar terabytes. La paginación pura enfrenta entonces el problema de que su tabla de páginas se vuelve demasiado grande para caber en la RAM, ¿sí? Esto fue, analizado y publicado por Silverchat y sus colaboradores en el 2021. Ahora, la solución híbrida, como cada segmento tiene su propia tabla de página y la paginación es por demanda, solo se necesitan las tablas de página para los segmentos actualmente en uso. Esto reduce drásticamente la carga de tablas de memoria en la RAM, optimizando el rendimiento. Ahora, las preguntas que podemos hacernos como preguntas interactivas son, por ejemplo, ¿qué problemas de rendimiento se generarían si la tabla de páginas completa de un proceso de 64 bits tuviera que estar siempre en la RAM? Esto es un tiempo de... Bueno, para esto vamos a reflexionarlo y podemos saber que si tuviéramos que cargar todo el segmento completo en la RAM para poderlo ejecutar, pues estaríamos trabajando con una segmentación completa, con una segmentación pura. Pero si tenemos páginas y podemos ir pidiendo las páginas que se van a ir ejecutando paso a paso sin tener que tener todo cargado, entonces esto nos ayuda muchísimo porque se reduce la cantidad de memoria necesaria, la fragmentación externa y los bloques de memoria gigantes que podrían haberse utilizado para la segmentación pura. Como ejercicio aplicado, la descomposición de la dirección lógica. El planteamiento de un sistema operativo utiliza segmentación con paginación por demanda. El tamaño de página del marco es de 1024 bytes y la dirección lógica, ¿sí?, a traducir de lo que es la dirección lógica de la segmentación para el segmento 1 es el desplazamiento, por ejemplo, de 1050 bytes. Ojo, esto es un ejemplo, pero pueden tener muchísimos datos y los podemos cambiar incluso a lo largo de la ejecución. El paso 1 primero es identificar entonces el segmento. Ya sabemos que es el 1. El número del segmento. Ahora, el desplazamiento del segmento ya nos dijeron que es 1050 bytes. El desplazamiento del segmento S es ese. Ahora, el paso 2 es convertir el desplazamiento del segmento a las páginas y al desplazamiento de páginas necesario. P, número de páginas dentro del segmento. Si cada página mide 1024, estamos hablando de kbytes, porque el segmento mide 1050 kbytes. Entonces aquí va 1024, bytes. No. Ajá. Aquí está al revés. Permítanme corregirlo porque si no esto nos va a confundir. Entonces miren, ahora sí, tenemos 1050 que son bytes, lo que mide el total aquí. Esto deben de ser kbytes. Déjenme ver si esto está correcto, porque me marca que el tamaño de la página marcó
es igual a 1024 bytes. Y aquí me dice 1050 es el tamaño del desplazamiento del segmento. Entonces el segmento mide 1050, por tanto tendríamos la necesidad de dos páginas. ¿Sí? Segmento, página 1, desplazamiento 26. Pero me dice aquí que el desplazamiento que me va a dar la página 1 es de 26. Entonces aquí viene el error. No es que tengamos páginas de 26 de 1024 bytes, sino que al parecer tenemos una página de... Sí, aquí está dividido 1050 entre 1024. Por tanto, la página tiene que ser de 1024. Ahí me perdí en ese cálculo. Déjenme ver por qué. 1024 y me dice que el desplazamiento es 26. A ver, vamos a ver qué es lo que nos ofrece aquí, porque por aquí tengo un detalle que no me cuadra. Entonces, los datos adicionales de la tabla de segmentos, ¿sí? El segmento 1 apunta a la base de la tabla de páginas en la dirección 4000, por ejemplo, y la tabla de página base 4000, página 1, dentro de ese segmento, contiene el marco físico m igual a 25, porque va de 0 a 25, son 26. Paso a paso. El paso 3 me dice que el acceso de la tabla de segmento y la tabla de página, ¿sí? La unidad de manejo de memoria, lee a la tabla de segmentos con la verificación del límite y luego usa la página 1 indexada a la tabla de páginas para obtener el marco físico m igual a 25. Esto fue analizado y publicado por Silverchats en el 2021. Ahora, para el paso 4, calcula la dirección física y esto formula m por tamaño de marco más el desplazamiento, lo que es el desplazamiento de la página. Para me queda que la dirección física es igual a 25 por 1024 más 26. Estamos hablando de la dirección física de 25.600 más 26, 25.626. Ok. Ahora, estos son bytes realmente. En conclusión, la dirección lógica quedaría en 1150. No, sí, en 1 en el segmento y 1150, ¿sí? que se encuentra como dirección física. Y esto nos daría como resultado el 25.626 por la cantidad por la dirección física de la memoria con su desplazamiento. Ok, ahora sí, este análisis lo vamos a ejecutar directamente en un código de Python. Vamos entonces a explicar este código de Python. La simulación de algoritmo híbrido segmentación compaginación por demanda necesita dos librerías fundamentales. La primera es el import mat, ¿sí? Que es la librería matemática, ¿sí? Pero además necesita ejecutar para su cálculo el import tabulate, que es la librería necesaria para generar la tabulación, por ejemplo, de las páginas que vamos a estar utilizando. Se importa la librería tabulate para crear tablas más o menos, o sea, me sirve para estructurar las tablas de reporte, tablas que se vean agradables. Ahora, las constantes y datos de procesos. El tamaño de página, vamos a fijar cada página como marco en bytes con un tamaño igual a 1024, como lo marcamos en la explicación.
Ahora, la tabla de proceso simula la división lógica del proceso en segmentos y sus páginas. Entonces la tabla de proceso tiene que darnos el número de segmento, ¿sí? S, por ejemplo en este caso es el 0, 1, 2. Y vamos, el tamaño del código, está marcando el nombre ahí con el código. El tamaño del código como tamaño de bytes. El primero en 5120, el segundo 8192 y tercero 3072. Recuerden que no tienen por qué estar en orden porque ya estamos hablando de paginación por demanda y por tanto podemos tener, dividida las páginas o almacenadas las páginas en distintas áreas de la memoria e incluso en distintos órdenes. Ahí tenemos entonces las páginas correspondientes que vamos a utilizar, ¿sí? Y me dice, por ejemplo, para el segmento 0 se van a utilizar 5 páginas, para el segmento 1 se van a utilizar 8 páginas y para el segmento 2 se van a utilizar 3 páginas. Comprendiendo que la dirección que el segmento 0 va a estar almacenado en la dirección física 5120. El segmento 1 va a estar almacenado en la dirección física 8192 y va a requerir 8 páginas. ¿Sí? Es más grande. Y el segmento 2 va a tener como tamaño en bytes 3072 y va a necesitar 3 páginas. Me pueden decir, bueno, ¿por qué 5, 3 y 8? Por los tamaños. Imaginen ustedes, si la página vale 1024, mide 1024 y este tiene 5120, pues simplemente haciendo la división de este entre este ya sé que va a dar 5 o una cantidad cercana a 5. Luego, aquí viene el otro. Son 8192 entre 1024 me va a dar 8. O una cantidad muy cercana a 8. Y 3072 dividido entre 1024, que es el tamaño de página, me va a dar 3. Y es por esto que necesitamos estos segmentos. Porque precisamente son los que se van a ejecutar en memoria. Precisamente. Ahora, para las estructuras de las unidades de memoria, de manejo de memoria, ¿sí? O sea, la parte del hardware, la parte física, la tabla de segmentos, ¿sí? El segment table es de nivel 1. Los segmentos base TP, el init es el límite de páginas como entero. Y la base de la tabla de páginas es la dirección física de los límites de las páginas, ¿sí? Del segmento en la página. Para este caso vamos a tener 1000, 2000 y 3000. Lo explicamos por la cantidad de páginas que necesito para los bloques. Bloque 5. 5 páginas para el primer bloque, 8 páginas para el segundo bloque y 3 páginas para el tercer bloque. Ahora, con el RAM, la simulación de la memoria principal y las tablas de página TP, ¿sí? Son el marco físico es -1, indica el fallo de página. Muy bien. Ahora, si nosotros analizamos entonces la estructura de la RAM, vamos a crear un arreglo del tipo donde tengamos, por ejemplo, el tamaño del segmento y después los datos de cómo se fueron, los datos que se van a estar almacenando en esto. Luego tenemos para lo que es el segmento 1, igual. El primero mide 1000
el segundo mide 2000 y el tercero mide 3000. Vuelvo a insistir, es un ejemplo que podemos estar modificando los datos sin problema. Ahora, la función de la traducción de dirección, tenemos una función que se llama traducir en híbrido, que es segmentación con paginación por demanda precisamente. Y entonces tenemos un desplazamiento del segmento como un dato entero y un desplazamiento, ¿sí?, general, que es el de la página, ¿sí?, también como dato entero. La estructura de la tabla de segmentos como un diccionario, ¿sí?, y la RAM como otro diccionario, ¿sí? Y esto nos va a dar esta estructura. Entonces la lógica de la traducción interna se mantiene igual a la versión didáctica anterior. Recuerden que vimos nosotros el algoritmo de la segmentación pura. Y entonces se omiten los comentarios internos para la concisión, vamos a decir, pero se mantiene el código final. Entonces, la página igual al desplazamiento entre el tamaño de página y el desplazamiento de la página igual al desplazamiento con una división entera del tamaño de página. Como el reporte print traducción inicia dirección lógica S igual de seg, D igual de desp, y el print como paso 1 es la descomposición de la dirección. El siguiente print es el número de página P y el siguiente es el desplazamiento de la página de par. Ahora, el siguiente paso es la verificación del segmento por la cantidad, por el tamaño de el desplazamiento de y bueno, enseguida tenemos que si el desplazamiento del segmento no es no está en la tabla del segmento, no corresponde al tamaño, entonces es un error, es un value error, y se debe de dar un mensaje diciendo la segmentación, error en la segmentación, segmento igual S de seg no existe. Luego viene la base de la tabla de páginas física igual a la tabla de segmento en el desplazamiento correspondiente, base de TP, y luego el print que corresponde a TS, a la tabla de segmento, considerando el desplazamiento de la tabla, obviamente, del segmento. Ahora, si nosotros nos vamos a el análisis de esta estructura, tenemos que ver que la base de la tabla de páginas, ¿sí?, tiene una dirección física en donde va a estar almacenando la información, ¿sí? Esto es la base de la tabla de páginas física. Y el límite de la página es el límite de páginas que podemos meter en esa tabla de páginas. Si lo que es la página, si el límite de página es menor que la página, entonces tenemos un write value error, en donde decimos que la segmentación foul P de página excede al límite del segmento, límite páginas, ¿sí? Y esto me está diciendo que no cabe ese segmento en ese tamaño de página. Ahora, si continuamos con este reporte, después de eso viene un print que dice paso 3, acceso a la TP, a la tabla de páginas, base TP física. Y el marco igual a la RAM, base TP, que es la base de la tabla de páginas física, la dirección base, .get p pash. Está tomando el dato de la página para poder almacenarlo en memoria. If marco is none,
el rise value error. Si el error interno, la página ppage, no tiene una entrada de la tabla de página, pues obviamente no puede ser cargado. Ahora, el print tp pag y el marco donde está almacenada la información. Si el marco es igual a -1, ese es un error también, porque no puede haber almacenamiento de información donde no hay memoria, no puede ser -1. Ahora, el df, si el marco por el tamaño de la página más el desplazamiento de la página, se calcula la dirección física. Y entonces el paso 4, que sería el cálculo de la dirección física df, se indica como con el print df igual al marco por el tamaño de página por el desplazamiento del segmento, y esto va a ser igual a la dirección física de la página y va a retornar la dirección física. Ahora, con respecto a la función de impresión didáctica, imprimir la tabla MMU, ¿sí? De la tabla de segmento, del diccionario, del RAM, del diccionario de la tabla de proceso, ¿sí? Entonces, todas estas estructuras permite generar e imprimir las tablas de proceso y la unidad de manejo de memoria en formato legible. Entonces, la tabla del proceso, visión lógica, la tabla del proceso nos lleva a lo que es el headers proceso, igual al segmento S, con el nombre y tamaño en bytes, límite de páginas, ¿sí? O sea, ya sabemos cuál es el límite de páginas. Data process S, tabla process, con el nombre, la tabla process S, tamaño bytes, tabla proceso S, páginas, y hacemos un ciclo de los segmentos, ¿sí? Almacenados con la tabla precisamente del proceso, y con eso vamos a estar cargando todos los segmentos para su ejecución. Ahora, vamos a generar después el reporte con el print tabla de segmentos TS, print tabulate, que sería el objeto que creamos para generar las tablas, data test headers igual a headers de TS, o más bien TS, y la table FMT fancy grid. Esto es para que nos marque los grids en la tabla, etc. Ahorita lo vamos a ver ejecutando. Y después un salto de línea para que no se acumule mucho los textos, no se junten mucho los textos con las tablas, etc. Luego viene el print número 3, tabla de páginas TP, ¿sí? Y también se hace con un for. Entonces vean que tenemos 3 for. Primero, el for de lo que es los segmentos dentro del proceso. Después el for de lo que son el segmento como tal, con el límite de páginas dentro de ese proceso, o sea, para ver cuántas páginas tiene el proceso y a qué página tenemos que hacer o invocar para poder hacer la ejecución. Pero por último tenemos otro for que nos muestra la dirección base de la tabla de páginas, ¿sí? Y vamos en el almacenamiento de la memoria, ¿sí? Y esto es lo que genera precisamente la última tabla, el data TP, como P con su marco, o sea, el P es la página y el marco es el área de memoria donde se guarda. Para P marco en la memoria, precisamente stored, TP data items, y después la impresión de lo que es el data TP, que sería el dato de la página, el header TP y el table FMT, el formato de la tabla. Ahora
viene la ejecución de la simulación. Para esto, primero vamos a verificar si las librerías de Tabulate, por ejemplo, está instalada. Y si no, pues va a informarlo al usuario para que se instale. Por ejemplo, hace un try pidiendo la impresión de las líneas, esta separación como para el título. Y el print me dice simulación de la gestión híbrida de memoria, segmentación con segmentación más paginación. Es una descripción muy sencilla, muy simple, pero que vale la pena que la comprendamos. Luego viene el print con el signo igual 80 veces repetido para hacer la división del título. Luego el print constante, tamaño de página y el tamaño de página que nos asignaron, que era 1024, por ejemplo, en este ejemplo. Puede ser diferente. Y luego imprimir la tabla MMU, ¿sí? Y me aparece el TS, el RAM, la tabla de proceso. El print 80, el print inicio de las traducciones de las direcciones lógicas y la separación. Y entonces viene la ejecución. De 0 a 5000, ejemplo a dirección válida, página 0. 1, que es la página 1 de tamaño 4000. Ejemplo B, dirección válida para la página, en este caso lo marca como 3. Después viene la siguiente, que es otra vez la página 0, 2500. Y por ejemplo, cada dirección me va diciendo qué es lo que voy a marcar. En este caso es el ejemplo C del fallo de página para que cargue la página que se conoce como page fault, la página que está fallando. Luego viene el 19000, que es el ejemplo de fallo de segmentación, límite de desplazamiento. Y el 3100, ejemplo de fallo de segmentación, segmento inexistente. Ahora, con esto seguimos avanzando en la programación. Y lo que vamos a hacer es un ciclo for para lo que es los segmentos, el desplazamiento, la descripción en ejemplo y la impresión, que sería como el reporte, con el print, con su descripción, y el intento que dice descripción física igual a traducir híbrido. Si la respuesta es sí, pues obviamente lo va a ejecutar, es el intento, y nos va a poner el reporte con el print y diciéndonos la traducción exitosa que tiende a la dirección física del DF, dirección física calculada. Ahora, para el siguiente es la excepción, que es el value error con E, que nos va a dar mensajes, y el mensaje genérico que va a estar utilizando esto es el fallo de memoria, ¿sí? Y el motivo. Ahora, imprimimos por último print, ¿sí? Los guiones para que separe este código, y viene ahora la excepción para la importación de error. Se añade la instrucción de instalación de la librería siguiendo su protocolo de R y Python. Y entonces nos vamos con el print N para hacer un título. Luego print error. La librería Tabulate no está instalada, pues tiene que instalarla. Después, para mejorar la presentación tabular, por favor instale la librería. Enseguida, si siendo el protocolo primero de la desinstalación, si existe y la volvemos a instalar, pues va a generar errores. Ahora, desinstalar, opcional, el pipeline
Tabulate. Y 2, instalar el pip install tabulate. O sea, si no lo tenemos que instalar. Si lo tenemos, necesitamos brincarlo. Y por último, el print, el código nuevamente después de la instalación. Y los reportes que me va a dar van a ser reportes como este tipo, en donde me va a decir el número de segmento, me va a decir el tamaño del byte y el límite de la ejecución y de la generación de estas tablas report. Vamos entonces a ver este algoritmo en ejecución real. Nos vamos al Visual Studio Code. Y entonces en el Visual Studio Code voy a cerrar lo que tenemos abierto porque ni siquiera corresponde a esto. Cerramos aquí. Y nos vamos a abrir el archivo. Y el archivo que vamos a abrir es el 332 simulación de algoritmos de segmentación por demanda, sistemas operativos 2025. 332 simulación de algoritmos híbridos, segmentación, compaginación por demanda. Este es el que vamos a abrir. Este código es el que acabo de explicar en este momento, es el mismo. Vamos a ejecutarlo para ver qué es lo que nos arroja. Y entonces le damos clic. Y vean que automáticamente me dice que ya está ejecutando los desplazamientos y demás. Ahora, aquí incluso ejecuta algunos fallos de carga y demás. Vamos a ver, aquí tenemos los datos, ¿sí? En donde tenemos la simulación de la gestión, la estructura, el segmento, me dice que voy a tener 3 segmentos, 0, 1, 2, el nombre que es código, datos, pila, el tamaño que son estos 3 y el índice que nos lleva al límite, no el índice, el límite que es el límite de la página. Entonces me dice que para este segmento tengo 5, para este segmento tengo 8 y para este segmento tengo 3, justo como lo vimos en la descripción del proceso. Ahora vienen las tablas, la tabla de segmentos, me dice segmento 0, 1, 2, esto es la base de páginas que son la base, la dirección base, dirección física, 1000, 2000, 3000, y aquí me dice que el límite de páginas son 5, 8 y 3. Y luego viene las tablas de página, que es, por ejemplo, la tabla de página para el segmento 0. La tabla de página para el segmento 1. Recuerden que el 0 tiene 5. Aquí lo tenemos. 5. El segundo tiene 8. Aquí tiene los 8 segmentos. Y la última tabla, ¿sí?, que es la tabla base, la tabla 2, que me dice que tiene 3 segmentos. Y aquí están los 3 segmentos, con su marco físico para cada una de las páginas. El inicio de la traducción entonces empieza ejecutando esos desplazamientos, esas direcciones, ¿sí?, y va a generar precisamente los reportes correspondientes para la ejecución. Y estas tablas me dice que pudo cargar esta parte, esta de 10.740, el desplazamiento correspondiente, y de 24.480, pero cuando ya intento cargar la última, resulta que me dice pues que no tiene espacio y por tanto no puede cargar. Entonces por eso las 3 páginas del segmento 3 no se pueden cargar. Ahora, si yo quisiera generar un reporte más tranquilo, permítanme mover esto para acá. Si quiero bajar bueno, si yo quisiera hacer otro tipo de reporte, tendríamos que cambiar los datos, poner cuántas páginas son, etcétera. Voy a hacer un cambio nada más para que ustedes vean lo siguiente. Aquí en lugar de poner 1000, voy a poner
por ejemplo, 1500. Ajá. Y voy a decir que en lugar de ser 5, sean 9. Bueno, voy a ejecutar y vean que automáticamente me dice, oye, no puedes, porque no cabría, porque estamos metiendo en una dirección física 1500, que es mucho más grande que lo que tenía aquí, y entonces no me permite cargar porque en el 2000 tengo otros datos y estoy poniendo 9 páginas. No sería, no es lógico. Ahora, si yo pongo 2 y aquí bajo, por ejemplo, a los 1000 que tenía, ¿sí? Porque tenía 5, ahorita le puse 2. Borré el 1. Permítame. Ahí está. Entonces, cuando yo ejecuto, voy a borrar esta parte. Voy a ejecutar de nuevo. Déjenme ver. Es que aquí moví algo sin querer. Sí. Es que aquí quité el separador. Ahí está. Ahora sí. Porque me estaba dando error. Ahora sí lo vamos a ejecutar. Y vean que sí me ejecuta el proyecto. Pero ahora las páginas que me va a marcar. ¿Sí? Aquí me dice que son las 5 páginas. Cuando yo le había puesto aquí un límite de 2. Ahora, ¿por qué? Pues por el tamaño que estoy manejando en los datos que estoy metiendo. Aquí le dije que eran 5000. Sí, me dice son 5. Pero aquí me dice, oye, está en la dirección base 1000. Pero el límite de páginas son 2. No es cierto, son 5. Porque yo no modifiqué esta información. Y entonces vean que aquí me modifica estos detalles. Pero me marca, me hace el análisis de la dirección real. ¿Por qué? Porque me dice, oye, no puede caber y los datos que estás poniendo son incorrectos. Entonces aquí corregimos con el 5, aquí está con el 8, volvemos a borrar esta parte, vuelvo a ejecutar y entonces debe de estar corregido el proyecto. Vamos a verlo aquí. Y aquí me aparece 5, ¿sí? Y me aparece y me debe aparecer acá también las 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Y aquí están las demás. Muy bien. Bueno, entonces quiere decir que el algoritmo está funcionando perfectamente. Vamos a ver qué más nos dice esta presentación. Y nos dice, bueno, aquí nos marca precisamente los datos que va a estar presentando. Y después me marca precisamente el análisis y los errores que marca porque no cabe. Y ahora me dice la simulación de algoritmos híbridos. Y en la simulación de algoritmos híbridos o segmentación con paginación por demanda, el código en Python simula el algoritmo híbrido de segmentación con paginación por demanda fundamental para la gestión de la memoria de sistemas operativos, tal como se plantea en las diapositivas. El algoritmo es traducir una dirección lógica, segmentos S, desplazamiento D de una dirección física DF, ilustrando por qué la gestión es lógica a nivel de segmentos y física a nivel de página, ¿sí? Y el proceso se divide en 4 pasos. El primero, que es descomponer el desplazamiento D en el número de páginas y el desplazamiento de las páginas. El segundo es usar el segmento S para acceder a la tabla de segmentos TS y obtener la base de la tabla de páginas, base TP, realizando la primera comprobación del fallo de segmentación. Esto es segmento inexistente o límite excedido. Después usar la base TP-IP para acceder a la tabla de páginas en el simulador, o sea, en la simulación de la RAM.
y obtener el marco físico, donde se comprueba el fallo de página, que lo vimos marcado con una crucecita roja. Si el marco de página es igual a -1, como lo podemos ver en los reportes de las tablas, la página no está en la memoria. Si no hay fallos, entonces se calcula la dirección física mediante la fórmula df, marco, tamaño de página y el desplazamiento. Ahora, observemos una vez más para que podamos comprender este algoritmo. Entonces le damos clic y la ejecución, déjenme hacerlo un poco más grande. Ahí está. Entonces observamos, fíjense que aparecen 3 crucecitas. Vamos a ver si localizamos esas crucecitas acá. Me dice que tienen que estar marcadas con el -1. Vean, esta página no pudo cargarse, no cabe. Esta página no pudo cargarse, ¿sí? Y esta página no pudo cargarse. Entonces tenemos 3 páginas con el número -1 que nos indica que esas son las 3 páginas que no pudieron cargarse y que vienen aquí. Fallo de memoria, ¿sí? Aquí está. Y esto me dice que es el marco es -1, es lo que me está identificando la página que no se pudo cargar. Me dice que la página 2 que debe ser cargada del disco. Luego viene obviamente aquí me dice que este es del segmento 1. ¿Sí? Es un desplazamiento de 9000. Luego viene la siguiente, que es esta. La página 8, ¿sí? Que excede el límite del segmento. Y me dice que corresponde al segmento 3. ¿Sí? Con un desplazamiento de 100. Y aquí me marca el segmento 3, que no existe. Por eso no lo puede cargar. ¿Sí? Aquí tenemos entonces que dice que es el 8. Y pueden decir, oye, no, pero este es el 7. No, es que cuenta desde el 0 hasta el 7. En realidad es el número 8. Aquí está. Este no existe. Y este es el que vimos que marca que tampoco pudo cargar. Entonces están realmente enlazados y reportados correctamente. Muy bien. Ahora, el código está diseñado entonces con una estructura didáctica que permite facilitar el aprendizaje, ¿sí? Y utiliza estructuras de datos como diccionarios anidados para simular las tablas de hardware, tabla de proceso, visión lógica, la tabla de segmentos para la base y límite de la tabla de páginas, y la RAM como memoria principal que alberga las tablas de páginas y los marcos físicos. La función es traducir, ¿sí? El algoritmo híbrido para implementar la lógica de la unidad de gestión de memoria, UMM, simulando los errores críticos como la segmentación foul y la page foul, ¿sí? En los errores. La adición, el agregar la librería Tabulate y las funciones de impresión detallada garantizan una estructura de datos datos clave, como es la tabla de procesos, la tabla de segmentos y la RAM, y se muestren en un formato de tabla claro y legible en la salida de la consola, mejorando la comprensión visual en el ejercicio. Ahora, en resumen, el código es una simulación práctica argumentada que desglosa la complejidad del algoritmo híbrido, demostrando la coordinación entre los dos niveles de abstracción: la segmentación, que protege el espacio de direcciones lógicas y comprueba límites, y la paginación, que por demanda, que gestiona
el espacio de direcciones físico y minimiza el uso de la memoria. Los 5 ejemplos de prueba al final demuestran los posibles resultados de una solicitud de memoria, incluyendo la traducción y la generación de los 2 tipos de fallos de memoria simulados, proporcionando entonces al estudiante una experiencia completa de lo que ocurre dentro del sistema operativo con la unidad de manejo de memoria. Las métricas clave y el rol de las tablas de lógicas de bloques de memoria y en el rendimiento. La segmentación con paginación requiere 2 accesos de memoria, la tabla de segmentos y la tabla de páginas, antes de la lectura real de los datos. Esto triplica el tiempo de acceso a la memoria. La solución para los sistemas operativos es utilizar el buffer de traducción anticipado, TLB, una caché de entrada de la TP, de la tabla de páginas, almacenada en el hardware de administración de la memoria. Esto analizado y publicado por Tannenbaum y Voss en el 2020. Para las métricas clave, la tasa de aciertos o la tasa de aciertos, el hit rate, si el hit rate del TLB es del 98%, el tiempo efectivo de acceso de la TEA es casi igual al acceso simple. Esto facilita muchísimo la ejecución en este algoritmo. El esquema híbrido en los sistemas operativos reales, como ingenieros en computación, este conocimiento se aplica directamente a la optimización y el debugging, ¿sí? La corrección de sistemas operativos. El Microsoft Windows, por ejemplo, desde NT y Linux en arquitecturas modernas, no usan segmentación pura ni paginación pura para la memoria virtual, sino esquemas híbridos. Esto es, esquemas de segmentación con paginación por demanda. Esto analizado y publicado por Tannenbaum y Voss en el 2020. El concepto clave de usar un registro base para cada segmento del programa que apunta una TP propia sigue siendo válido. Entender su funcionamiento es vital para trabajos en desarrollo, en drivers y kernels de desarrollo. Como actividad al final podemos ver que algunas preguntas que vale la pena hacer es: si tuviéramos que elegir entre segmentación pura y paginación pura, ¿cuál sería preferible para un sistema operativo concentrado en seguridad? ¿Y por qué? Pues ahí, si lo voy a concentrar en seguridad, yo me iría por la segmentación, por la seguridad para el programador. Ahora, describa, por ejemplo, un escenario en el que la fragmentación interna propia de la paginación sea menos grave que el triple acceso a la memoria de esquemas híbridos. Cuando tenemos programas que tienen un conjunto de líneas de programación o tamaños de líneas de programación que pueden ser divididos casi del mismo tamaño de las páginas que están generadas. Y los temas de investigación para trabajo individual, la investigación, el funcionamiento de las páginas multinivel en sistemas operativos de 64 bits y compararla con el esquema de segmentación con paginación tradicional, fue analizado y publicado por Silverchat y colaboradores en el 2021. Para el análisis de los costos de sobrecarga, el overhead, el hardware y el software para la gestión de la tabla lógica de bloques en procesadores Intel, por ejemplo, o AMD, para lo que son las memorias caché. Esto fue analizado y publicado por Tannenbaum y Voss en el 2020.
Como resumen y conclusión, el esquema híbrido, el esquema de la segmentación con paginación por demanda es la solución arquitectónica para la gestión de la memoria virtual que logra equilibrar la visión lógica del programador segmentos con la eficiencia física del hardware páginas dispersas, esto es, paginación por demanda. Su uso elimina la fragmentación externa y permite la ejecución eficiente de grandes espacios de direcciones al cargar las páginas solo cuando se necesiten para su ejecución. Analizado y publicado por Stalin en el 2018. Como conclusiones, la principal desventaja es el doble acceso a la memoria y se mitiga eficientemente con el uso de una tabla buffer, una tabla caché de la TLB para la traducción anticipada de las direcciones físicas de las páginas. Este algoritmo no es solo teoría, es el mecanismo subyacente de los sistemas operativos que utilizamos a diario, haciendo de su dominio una habilidad fundamental para todo ingeniero en computación, de acuerdo al análisis y la publicación de Tannenbaum y Voss en el 2020. Estas son las referencias utilizadas y hasta aquí esta presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal.